Deja de pedir dinero. Deja de rogarle al universo. Deja de arrodillarte frente a una fuerza infinita como si fueras un mendigo. Porque no lo eres. Nunca lo fuiste. Y lo que voy a contarte hoy va a cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el dinero, con la abundancia y con tu propio poder. Existe una ley antigua, una ley que los sabios conocían y que la mayoría de las personas ignora porque nadie les enseñó que existía. Esa ley no dice que tienes que perseguir el dinero. Dice lo contrario. Dice que cuando tú vibras en la frecuencia correcta, cuando tú asumes tu lugar como creador y no como mendigo, el dinero no tiene opción. Te busca, te encuentra, se presenta en tu puerta de formas que tu mente racional no puede planear, pero que tu conciencia atrae con la fuerza de un imán. Esta es la historia de un hombre que a los 24 años no tenía absolutamente nada, y descubrió esa ley de la manera más inesperada que te puedas imaginar. En el otoño del año 2001, en un barrio denso de Queens, Nueva York, un joven de 24 años se despertaba cada mañana en un colchón tirado en el piso de un departamento que compartía con otros 3 hombres. Se llamaba Miguel. Tenía los ojos oscuros, las manos delgadas de quien nunca ha hecho trabajo de fuerza y una forma de caminar rápida, nerviosa, como si siempre llegara tarde a algún lugar que nunca terminaba de encontrar. El departamento olía a humedad, a comida recalentada y a tabaco barato. Las paredes tenían manchas de agua en las esquinas. La cocina era un espacio de 2 metros con una estufa que solo encendía 2 hornillas y un refrigerador que vibraba toda la noche como un animal enfermo. Miguel dormía en la sala. Su espacio era el colchón, una mochila con toda su ropa y una caja de cartón donde guardaba sus cosas. Un Walkman sin pilas, 3 libros prestados que nunca devolvió, un cuaderno barato y un bolígrafo. Eso era todo. Todo lo que tenía en el mundo cabía en una caja de cartón. Había llegado a Nueva York un año antes desde una ciudad pequeña de República Dominicana con $300 en el bolsillo. Un primo que le ofreció piso y la promesa de que en América todo era posible. La promesa duró exactamente lo que tardó en darse cuenta de que América también tiene reglas. Y la primera regla es que sin papeles, sin inglés y sin contactos, las puertas que se abren son pocas y las que se cierran son muchas. Miguel consiguió trabajo lavando platos en un restaurante dominicano del barrio. Turno de noche. De las 8 de la noche a las 4 de la madrugada. El agua caliente le arrugaba los dedos y el vapor le empapaba la camiseta. Le pagaban en efectivo. $40 la noche. 320 a la semana, si no faltaba. Nunca faltaba. De esos 320, 150 iban para la renta del espacio en el piso del departamento. 50 para comida. 30 para el metro. Le quedaban $90. $90 de libertad que no alcanzaban para ser libres. Lo que Miguel quería era otra cosa. Quería tener su propio negocio. No sabía exactamente qué tipo de negocio. Solo sabía que no quería lavar platos toda la vida, que no quería llegar a viejo con las manos arrugadas y el olor a grasa incrustado en la piel. Quería algo suyo, algo que llevara su nombre, algo que le permitiera enviar dinero a su madre en Santo Domingo y dejar de sentir la vergüenza de llamarla por teléfono los domingos, y mentirle diciendo que todo iba bien cuando la verdad era que dormía en el piso de un departamento que olía a cigarrillo ajeno. El problema no era la falta de ganas, era la falta de todo lo demás. Dinero para invertir, conocimientos para empezar, contactos
que le abrieran una puerta, papeles que lo hicieran visible en un sistema que lo trataba como fantasma. Miguel sentía que estaba parado frente a un muro altísimo con las manos vacías y los bolsillos llenos de aire. Y cada noche, mientras lavaba platos con el agua caliente subiendo como humo frente a su cara, la mente le hablaba con una crueldad que solo los pensamientos propios pueden tener. Vas a quedarte aquí para siempre, no eres nadie, no tienes nada, la gente como tú no llega. Las frases entraban como cuchillos blandos que no cortaban la piel, pero perforaban algo más profundo. Miguel no sabía que cada una de esas frases era un decreto, una instrucción enviada al universo con la autoridad absoluta de quien realmente cree lo que dice. Y el universo, fiel como siempre, obedecía. Organizaba la realidad para confirmar exactamente lo que Miguel declaraba cada noche entre el vapor y los platos sucios. El primer intento de Miguel por cambiar su situación fue ahorrar. Decidió guardar $50 por semana del dinero que le quedaba. Significaba comer menos. Significaba no tomar el metro algunos días y caminar 40 minutos hasta el restaurante. Significaba decir no a todo lo que no fuera absolutamente necesario. Lo hizo durante 2 meses. Juntó $400. Los guardaba en un sobre dentro de la caja de cartón. Una noche, cuando volvió del restaurante a las 5 de la madrugada, el sobre no estaba. Buscó en la caja, buscó debajo del colchón, buscó en cada rincón de ese departamento de paredes manchadas. Nada. Uno de los 3 hombres con los que vivía se había mudado esa semana sin avisar y se había llevado los $400. Miguel se sentó en el colchón con la caja vacía entre las manos y sintió un vacío tan grande que le pareció que el piso se abría debajo de él. El segundo intento fue buscar un trabajo mejor. Escuchó que un supermercado del barrio contrataba empleados para el turno de mañana. Fue a pedir trabajo con su mejor camiseta y el poco inglés que había aprendido escuchando a los clientes del restaurante. El encargado le pidió papeles. Miguel dijo que no tenía. El encargado lo miró un segundo de más y le dijo que lo sentía, que sin documentos no podía contratarlo. Miguel salió del supermercado y caminó por la calle de Queens, mirando los letreros de las tiendas sin leerlos. Se sintió invisible, no invisible como alguien a quien no ven, invisible como alguien que no existe. El tercer intento fue el más doloroso. Un conocido del restaurante le habló de un hombre que prestaba dinero a inmigrantes sin papeles. Intereses altos, pero sin preguntas. Miguel fue a verlo. El hombre operaba desde la trastienda de una bodega en el Bronx. Tenía una calculadora gorda, un cuaderno de espiral y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le ofreció $1,000 con un interés del 30% mensual. Miguel hizo las cuentas en su cabeza y sintió náuseas. Era una trampa con forma de oportunidad. Dijo que no. Se fue caminando por las calles del Bronx a las 11 de la noche con las manos en los bolsillos vacíos y la sensación de que todos los caminos llevaban al mismo callejón sin salida. Esa noche, Miguel no fue al restaurante. Llamó y dijo que estaba enfermo. Se sentó en el colchón con el cuaderno barato sobre las rodillas y el bolígrafo en la mano. No sabía qué escribir. Solo necesitaba hacer algo con las manos que no fuera lavar platos, ni contar monedas. Abrió el cuaderno en una página en blanco y escribió una pregunta. Una sola. ¿Qué estoy haciendo mal? Se quedó mirando la pregunta como si esperara que el cuaderno le respondiera. No respondió,
pero la pregunta se quedó abierta dentro de él como una herida que necesita aire para sanar. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón, pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Al día siguiente era domingo. Miguel no trabajaba los domingos, era su único día libre. Normalmente lo pasaba durmiendo hasta el mediodía y luego caminando por el barrio sin rumbo. Pero ese domingo salió temprano. Hacía frío, el tipo de frío neoyorquino que te muerde las orejas y te hace meter las manos hasta el fondo de los bolsillos. Caminó sin dirección hasta que llegó a una librería de segunda mano en una calle lateral de Jackson Heights. No sabía por qué entró. No era lector frecuente. Los 3 libros que tenía en su caja de cartón los había empezado sin terminar ninguno. Pero algo lo jaló hacia adentro. El olor a papel viejo, el calor de la calefacción, o algo más que no tenía nombre. La librería era pequeña, más angosta que un pasillo de metro. Estantes de madera cargados hasta el techo, libros apilados en el suelo formando torres que parecían a punto de caer. Olía a papel viejo, a polvo y a algo más, algo que se parecía al olor de las iglesias. Un hombre mayor atendía detrás de un mostrador cubierto de papeles y tazas de café vacías. Tenía la barba blanca, los lentes gruesos y las manos manchadas de tinta como si escribiera más de lo que vendía. No levantó la vista cuando Miguel entró. No dijo buenas tardes. Simplemente existía ahí, entre los libros, como una extensión más del mobiliario. Miguel caminó entre los estantes sin buscar nada en particular. Las secciones no tenían rótulos. Los libros estaban mezclados sin lógica aparente. Novelas junto a manuales de plomería. Libros de cocina junto a tratados de filosofía. Era un caos que tenía su propia lógica. La lógica de las cosas que esperan ser encontradas por quien las necesita. Miguel pasó la mano por los lomos de los libros como había visto hacer a su abuela en el mercado, cuando tocaba las frutas para saber cuál estaba madura. Y uno lo detuvo, no por el título, que no alcanzaba a leer en la penumbra del estante, por el tacto. Era más cálido que los demás, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo hace un momento, o como si el libro mismo tuviera una temperatura diferente. Miguel lo sacó del estante. Era delgado, tapa dura pero vieja, con las esquinas peladas y una mancha de café en la contraportada. El título decía La ley y la promesa. El autor, Neville Goddard. Miguel nunca había escuchado ese nombre. No significaba nada para él, pero abrió el libro en una página al azar, como hacía su abuela con la Biblia cuando necesitaba una respuesta, y leyó una frase que le detuvo la respiración. La asunción de un estado de conciencia, si se persiste en ella, se endurece en hecho. No entendió del todo, pero algo resonó, algo profundo que no pasaba por la mente, sino por el pecho. Miró el precio escrito a lápiz en la primera página. $1. Pagó y se llevó el libro al departamento. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel leyó ese libro 3 veces. No porque fuera largo, era corto. Lo leyó 3 veces porque cada vez que lo leía encontraba algo nuevo, algo que antes no había visto.
El libro explicaba algo que Miguel nunca había escuchado. Decía que la realidad no es fija, que lo que experimentas afuera es un reflejo de lo que asumes adentro, que si asumes pobreza, la pobreza se confirma, que si asumes fracaso, el fracaso te busca, pero que si asumes abundancia, si vives desde el estado del deseo cumplido, si sientes la realidad de tu meta como si ya fuera un hecho, el mundo exterior no tiene opción más que reorganizarse para confirmar esa asunción. No mañana, no instantáneamente, a través de lo que Neville llamaba el puente de incidentes, una cadena invisible de sincronías, encuentros y oportunidades que conectan tu estado interior con su manifestación exterior. Pero lo que más golpeó a Miguel fue un capítulo donde Neville hablaba de Abdullah, un maestro etíope que le enseñó la ley. Abdullah le dijo a Neville algo que cambió todo. Le dijo que dejara de pedir, que el acto de pedir es el acto de declararte sin, que cuando le suplicas al universo, le estás diciendo no tengo. Y el universo obedece esa declaración. Lo que debes hacer, dijo Abdullah, es asumir que ya lo tienes. No pedirlo, tenerlo. Vivir desde el final, no rogar por el final, habitarlo. Con la naturalidad de quien vive en una casa que ya es suya, no de quien mira la casa desde afuera con la nariz pegada al cristal. Miguel cerró el libro después de la tercera lectura y se quedó sentado en el colchón mirando la pared manchada del departamento. Y de pronto entendió algo. Entendió qué estaba haciendo mal. La respuesta a la pregunta que había escrito en el cuaderno. ¿Qué estoy haciendo mal? Estaba pidiendo, estaba rogando, estaba vibrando en la frecuencia del que no tiene, del que necesita, del que suplica. Cada pensamiento de yo no tengo nada era una instrucción. Cada sentimiento de soy un nadie era un decreto. Cada emoción de desesperación era una señal que el universo leía con claridad y obedecía sin cuestionar. Miguel llevaba un año entero decretando escasez con la misma disciplina con la que lavaba platos cada noche. Y la escasez, obediente, se había quedado. Esa noche, Miguel hizo algo diferente. Se acostó en el colchón y cerró los ojos. El libro decía que el momento más poderoso para imprimir una asunción es el state akin to sleep, el estado entre la vigilia y el sueño. Ese instante donde la mente consciente se relaja y la conciencia profunda queda expuesta como tierra blanda, lista para recibir una semilla. Miguel creó una escena, simple, concreta. Se vio a sí mismo detrás de un mostrador, su propio mostrador, en un local que era suyo, atendiendo a un cliente que le pagaba con un billete y le decía, gracias. Eso fue todo. No se vio millonario, no se vio con carros lujosos, se vio trabajando en algo suyo, con dignidad, con calma, con la certeza de que lo que ganaba era suficiente y le pertenecía, y se concentró en lo que sentía en esa escena: orgullo, tranquilidad, libertad. Se durmió sosteniendo ese sentimiento como quien sostiene una brasa cálida entre las manos, sin quemarse. No pasó nada la primera semana, nada visible. Miguel seguía lavando platos, seguía durmiendo en el colchón, seguía comiendo arroz con habichuelas de una olla comunitaria, seguía llegando al restaurante con las manos frías y saliendo con las manos arrugadas por el agua caliente. Pero por dentro, algo había cambiado. Las frases viejas seguían intentando entrar. No eres nadie, no tienes nada, nunca va a cambiar. La gente como tú no llega. Pero ahora Miguel las veía llegar, las reconocía como lo que eran, no verdades, decretos, instrucciones que él mismo había estado firmando sin saber que tenían poder legal en el universo, y en lugar de repetirlas con la fe ciega de antes,
Las dejaba pasar como se deja pasar un autobús que no es el tuyo. No peleas con él, no lo insultas. Solo lo miras irse y esperas el que sí te lleva. Y cada vez que las dejaba pasar, volvía a su escena. El mostrador, el cliente, el billete, el gracias, el orgullo. Cada noche, antes de dormir, cada noche sin falta, con la disciplina del que lava platos 8 horas seguidas sin quejarse. Esa misma disciplina ahora aplicada a su mente. Lo más difícil fue la soledad del proceso. No podía contarle a nadie lo que estaba haciendo. Los 3 hombres con los que compartía el departamento no eran amigos, eran compañeros de supervivencia. Si les decía que estaba visualizando un negocio propio antes de dormir, se habrían reído o lo habrían mirado con lástima. Así que Miguel practicaba en silencio, en el colchón, en la oscuridad, con el ruido del refrigerador y las sirenas lejanas de las ambulancias como única compañía. Era un acto de fe solitario, el más solitario que había hecho en su vida, pero también el más poderoso. La segunda semana, algo pequeño cambió, no externo, interno. Miguel dejó de sentir la piedra en el estómago cuando pensaba en el futuro. Antes, cada vez que su mente iba al mañana, el cuerpo se tensaba, los hombros se subían y un nudo le apretaba la garganta. Ahora, cuando pensaba en el mañana, sentía algo diferente. No certeza absoluta, pero tampoco pánico. Era algo intermedio, como una puerta que antes estaba cerrada con llave y que ahora estaba cerrada pero sin llave. Todavía no se abría, pero ya podías empujarla. Y fue en esa segunda semana cuando ocurrió algo que Miguel no buscó. Un cocinero del restaurante le preguntó si sabía algo de números. Miguel le dijo que en su país había estudiado 2 años de contabilidad antes de dejarlo por falta de dinero. El cocinero le contó que su cuñada tenía una peluquería en el barrio y necesitaba a alguien que le llevara las cuentas los sábados. Pagaba poco, $50 el día, pero no pedía papeles. Miguel dijo que sí. El sábado siguiente se presentó en la peluquería con su cuaderno y su bolígrafo. La dueña, una dominicana de 50 años llamada Yanira, le explicó el desorden. Recibos por todos lados, gastos sin registrar, dinero que entraba y nadie sabía a dónde iba. Miguel se sentó en una silla de plástico y en 4 horas puso en orden lo que Yanira llevaba 6 meses sin entender. Cuando terminó, Yanira lo miró con la boca abierta. «Muchacho, tú eres un genio». No era genio, era disciplina. Era el mismo orden que aplicaba a los platos en la cocina, ahora aplicado a los números en un cuaderno. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque Yanira no solo tenía una peluquería, tenía amigas que tenían negocios, una prima con una tienda de ropa, una comadre con un salón de uñas, una vecina con un servicio de catering para fiestas. Todas con el mismo problema. Dinero que entraba y nadie sabía a dónde iba. Yanira les habló de Miguel, y una por una empezaron a llamarlo. Los sábados se convirtieron en sábados y domingos. Luego, en algunos días, entre semana antes del turno de noche. Miguel llevaba las cuentas de 5 negocios pequeños del barrio, cobrando entre $40 y $60 por sesión. No era un salario corporativo, pero era algo que ningún restaurante le había dado. Reconocimiento, valor, la sensación de que lo que hacía importaba y de que alguien lo necesitaba, no como un par de manos que lavan platos, sino como una mente que resuelve problemas. Y aquí es donde la ley se hizo visible con una claridad que asustaba. Cada nuevo cliente llegaba sin que Miguel lo buscara. Él no puso anuncios, no repartió tarjetas,
No tocó puertas. Cada cliente llegaba porque alguien le hablaba de él a alguien más. Era el puente de incidentes funcionando a la vista. Una cadena de sincronías donde cada eslabón se conectaba con el siguiente de una forma que ningún plan de negocios podría haber diseñado. Yanira habló con su prima. Su prima habló con la comadre. La comadre habló con una amiga de la iglesia. La amiga de la iglesia habló con el dueño de una barbería. Y así, de boca en boca, como se transmiten los secretos y las bendiciones, Miguel pasó de lavar platos a las 4 de la madrugada a tener una agenda de sábados llena de clientes que lo esperaban con sus recibos y sus cajas de zapatos llenas de facturas desordenadas. Una noche, mientras caminaba de vuelta al departamento después de su último turno en el restaurante, Miguel se detuvo en una esquina, no por ninguna razón. Solo se detuvo. Miró el cielo de Queens. Las estrellas no se veían por la contaminación lumínica, pero sabía que estaban ahí, igual que la abundancia. No se veía, pero estaba. Siempre estuvo. Lo que faltaba no era la abundancia. Lo que faltaba era el hombre correcto para recibirla. Y ese hombre, el que asume en lugar de pedir, el que crea en lugar de rogar, ese hombre por fin había despertado. Detengámonos aquí un instante. No suelo pedir mucho, pero si esta historia te está llegando al corazón y ya te suscribiste al canal, gracias. Yo pongo mi esfuerzo en cada palabra, tú pones tu tiempo en escuchar. Es un intercambio justo. Si todavía no te has suscrito, hazlo solo si sientes que vale la pena. Ahora sí, regresemos, porque lo mejor está por venir. En 3 meses, Miguel dejó el restaurante. No con odio, con gratitud. Agradeció al dueño por cada noche de platos lavados porque entendió que esas noches fueron parte del puente, parte de la cadena de incidentes que lo llevó desde el colchón en el piso hasta lo que venía después. Porque lo que venía después era exactamente lo que había visualizado. No parecido, exacto. Yanira le ofreció un espacio en la trastienda de la peluquería para que atendiera a sus clientes de contabilidad. Le cobró una renta simbólica. Miguel compró una calculadora de segunda mano, un archivero de metal que encontró en la basura de una oficina, y lo limpió hasta dejarlo como nuevo, y un letrero pequeño que escribió a mano con marcador en un cartón. Servicios de contabilidad. Miguel. Lo pegó en la ventana de la peluquería. Era tosco, era humilde, y era suyo. Cuando se paró detrás de ese escritorio improvisado por primera vez, sintió algo que reconoció instantáneamente. Era la escena, el mostrador, el cliente entrando, el billete, el gracias, el orgullo. La asunción se había endurecido en hecho. Exactamente como el libro decía. Exactamente como Abdullah le enseñó a Neville. Exactamente como funciona la ley cuando la aplicas con fe sostenida y no con desesperación momentánea. En un año, Miguel tenía 22 clientes fijos, pequeños negocios del barrio dominicano de Queens que confiaban en él porque era honesto, puntual y hacía que los números tuvieran sentido. Negocios que antes perdían dinero sin saber dónde, ahora sabían exactamente cuánto entraba, cuánto salía y cuánto quedaba. Miguel no solo les llevaba las cuentas, les enseñaba, les explicaba con paciencia por qué gastaban de más en ciertas cosas, les mostraba dónde podían ahorrar sin sacrificar calidad, les daba la claridad que el desorden les robaba. Y la claridad, descubrió Miguel, era uno de los servicios más valiosos que una persona puede ofrecer, porque la gente no le tiene miedo al dinero, le tiene miedo a no entenderlo,
Dejó el departamento compartido. Alquiló un estudio para él solo en una calle más tranquila del barrio. Pequeño, pero suyo. Un colchón con base. Una mesa donde trabajaba. Una silla que no cojeaba. Una ventana que daba a la calle y por donde entraba la luz de la mañana. La primera noche que durmió ahí, solo, en silencio, sin el ronquido de 3 hombres y sin el olor a cigarrillo ajeno, Miguel se acostó y cerró los ojos. Y por primera vez no necesitó crear la escena del mostrador, porque ya la estaba viviendo. La Asunción se había endurecido en hecho. El cuaderno barato donde había escrito «¿Qué estoy haciendo mal?». Ahora tenía páginas llenas de nombres de clientes, citas, números. La caja de cartón ya no existía. La había tirado el día que se mudó. No la necesitaba. Lo que Miguel era ya no cabía en una caja. Llamó a su madre un domingo por la noche. El teléfono sonó 3 veces. Ella contestó con la voz de siempre, esa mezcla de alegría y preocupación que solo las madres dominicanas saben hacer. Y por primera vez en 2 años, Miguel no mintió. Le contó la verdad, que había dormido en el piso, que le habían robado los ahorros, que lavó platos miles de noches mientras el vapor le quemaba la cara, y que ahora tenía algo suyo, un escritorio, una calculadora, clientes que lo llamaban por su nombre y le decían gracias al final de cada sesión. Su madre lloró, él también, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien por fin puede respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua, de quien sale a la superficie, abre la boca, toma aire y sabe que ya no se va a ahogar. Lo que Miguel descubrió no fue cómo hacer dinero. Lo que descubrió fue algo infinitamente más poderoso. Descubrió que el dinero no huye de quien lo persigue. Huye de quien vibra en la frecuencia de la carencia. Mientras Miguel se sentía un nadie, el universo confirmaba esa identidad. Mientras Miguel pedía, rogaba, suplicaba con sus pensamientos cada noche entre el vapor de los platos, el universo leía esa señal como una declaración de pobreza y la obedecía. Pero el día que Miguel dejó de pedir y empezó a asumir, el día que cambió la frecuencia del mendigo por la frecuencia del Creador, todo se reorganizó. Esta es la ley divina que nadie te enseña. No pidas, asume, no ruegues, habita, no persigas, atrae. Porque cuando tú vibras en la frecuencia de lo que deseas, cuando asumes con todo tu ser que ya lo tienes, cuando vives desde el final y no hacia el final, el universo no tiene más opción que mover cielo y tierra para confirmar tu asunción. No es magia, no es pensamiento positivo, es ley. La misma ley que hace que el sol salga cada mañana sin que nadie se lo pida. La misma ley que hace que una semilla se convierta en árbol sin que nadie le explique cómo. La conciencia es la única realidad y tu conciencia obedece lo que tú declaras ser. Abdullah le enseñó a Neville. Neville lo escribió en un libro. El libro llegó a una librería de segunda mano en Queens. Y un muchacho de 24 años que dormía en un colchón en el piso lo encontró por $1. No fue casualidad. Fue el puente de incidentes. Fue la ley funcionando en silencio, moviendo piezas que ninguna mente humana podría haber coordinado, para poner la información correcta en las manos correctas en el momento correcto. Esta noche, antes de dormir, haz lo que hizo Miguel. Acuéstate, cierra los ojos y deja de pedir, deja de suplicar, deja de rogar desde la frecuencia del que no tiene. En su lugar, crea una escena, una sola, la escena que representaría que tu deseo ya se cumplió. No te veas persiguiendo, no te veas esperando.
Siéntete teniendo. Siéntete viviendo esa realidad como si fuera tan real como el colchón bajo tu espalda. Siéntete en el orgullo, en la calma, en la libertad de quien ya tiene lo que necesita. Y duérmete en ese sentimiento. Hazlo esta noche y mañana y la que sigue, con la disciplina de quien lava platos 8 horas sin quejarse. Esa misma disciplina, ahora puesta al servicio de tu mente, de tu conciencia, de tu creación. Y recuerda lo que Abdullah le dijo a Neville. Lo que define tu realidad no es lo que pides, es lo que asumes. No es lo que deseas, es lo que habitas. No es lo que persigues, es lo que ya eres. Porque tu primer millón no va a llegar cuando lo busques. Va a llegar cuando dejes de buscarlo con desesperación y empieces a vibrar como alguien que ya lo tiene. Cuando dejes de declararte pobre con cada pensamiento. Cuando dejes de firmarte cheques de escasez cada noche antes de dormir. Cuando asumas, con la fe tranquila de quien sabe y no necesita demostrar, que la abundancia ya es tuya. Ese día, ese preciso día, el dinero no tendrá más opción que buscarte, porque la ley no negocia, no debate, no cuestiona, obedece, y obedecerá lo que tú decretes esta noche. Elige bien lo que declaras antes de dormir, porque mañana vas a despertar en la realidad que creaste con tu última asunción. Miguel lo aprendió a los 24 años, en un colchón en el piso, con un libro de $1 y la disciplina de quien no tiene nada que perder, pero tiene todo por ganar. Tú lo estás aprendiendo ahora, en este momento, con esta historia. La pregunta no es si la ley funciona. La ley siempre funciona. La pregunta es, ¿qué le estás ordenando? Porque lo que ordenas esta noche lo recibes mañana. No como quieres, como decretas. Deja de pedir, empieza a asumir. Y prepárate, porque cuando la ley obedece, no avisa, no pide permiso, no negocia, solo cumple.